asesinaron a Eliseo Imperial Castro, alias El Cheyo Antrax, sobrino de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. Los hechos ocurrieron alrededor de las 3 de la tarde cuando circulaba sobre la carretera internacional México 15. Sujetos armados le dispararon con rifles AK-47 en repetidas ocasiones. En el turbio mundo del narcotráfico, donde las alianzas se forjan y se rompen con la misma rapidez que se dispara un arma, el Cheyo Antrax vivió en carne propia la volatilidad de estas relaciones. Sobrino del legendario Mayo Zambada y último líder del grupo más temido del cártel de Sinaloa, su ejecución en mayo de 2024 sacudió los cimientos del bajo mundo. Pero lo que nadie esperaba era que su lealtad inquebrantable hacia la familia Zambada se convertiría en su peor enemigo. Esa es la historia de cómo el sicario más fiel del Mayo terminó traicionado por quienes menos imaginaba, en un giro que cambiaría para siempre el equilibrio del poder en el narcotráfico mexicano. Los Jardines de Humaya, ese cementerio en Culiacán donde descansan los capos más poderosos del narcotráfico mexicano, estaba a punto de recibir a su nuevo inquilino. El 30 de mayo de 2024, la carretera federal 15, una ruta que serpentea por las afueras de la ciudad, se convirtió en escenario de una ejecución brutal que sacudiría los cimientos del cártel de Sinaloa. Poco después de las 2 de la tarde, el rugido de los motores y el estruendo de las balas rompieron la monotonía del día. Una Chevrolet Colorado blanca, acribillada por una lluvia de plomo, se convertía en el ataúd metálico de uno de los sicarios más temidos de México. En su interior, el cuerpo sin vida del último líder de los Antrax marcaba el fin de una era sangrienta en la historia del narcotráfico. Eliseo Imperial Castro, el Cheyo Antrax, yacía muerto a sus 40 años. Su muerte no era la de un sicario cualquiera. Era el fin del último gran líder de los Antrax, el brazo armado más letal del cártel de Sinaloa. Como sobrino de Ismael, el Mayo Zambada, el Cheyo no solo era un ejecutor más, era parte de la realeza criminal. Un hombre cuya caída representaba un golpe devastador para la facción del Mayo. Las calles de Culiacán, que tantas veces lo vieron pasar en sus vehículos blindados, ahora susurraban teorías sobre su muerte. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo había identificado como una pieza clave en la estructura criminal. Un hombre tan valioso para la organización que su eliminación sacudió los cimientos del poder en Sinaloa. La emboscada fue ejecutada con precisión militar. 4 sicarios, llegando en una camioneta y una moto, interceptaron el vehículo del Cheyo. No hubo persecución, no hubo chance de escape. Fueron exactamente 15 disparos los que atravesaron el blindaje. Una cuenta precisa que hablaba de un ataque planificado, no de un encuentro casual. La escena del crimen contaba su propia historia. Cartuchos esparcidos por el asfalto, vidrios rotos que brillaban bajo el sol de la tarde. Y dentro del vehículo, junto al cuerpo, un arsenal completo que el Cheyo no tuvo tiempo de usar. La violencia del ataque sugería algo más que una simple ejecución. Era un mensaje, una declaración de poder escrita con sangre. La noticia se propagó por Culiacán como fuego en pólvora. El impacto fue tal que el mismo cártel de Sinaloa tuvo que responder. En cuestión de horas, las redes sociales se inundaron de amenazas. Cualquiera que osara compartir imágenes del cuerpo del Cheyo sería sometido a los peores tormentos. Era un intento desesperado por mantener cierta dignidad en la muerte de quien fuera uno de sus líderes más prominentes. Entre el caos y las especulaciones, un detalle llamó la atención de quienes conocen los códigos del narcotráfico. En el funeral, entre las numerosas coronas de flores que adornaban el servicio, destacaba un arreglo especial enviado por el Mayo Zambada. Este gesto, aparentemente simple, era en realidad un mensaje complejo para el bajo mundo. Incluso en la muerte, los vínculos familiares y el respeto debían mantenerse, al menos en apariencia. La muerte del Cheyo Antrax marca más que el fin de un sicario poderoso. Representa un punto de quiebre en la historia del cártel de Sinaloa. Este hombre, que durante años fue el guardián más leal del imperio del Mayo Zambada, cayó víctima de una traición que nadie vio venir. ¿Quién se atrevió a desafiar el poder del capo más escurridizo de México? La respuesta a esa pregunta nos lleva por un camino oscuro.
donde la lealtad y la traición se entrelazan en una danza mortal que cambiará para siempre el rostro del narcotráfico mexicano. El 17 de enero de 1984, en las calles de Culiacán, nació quien se convertiría en una de las figuras más temidas del narcotráfico mexicano. Eliseo Imperial Castro venía de una familia que ya conocía bien ese mundo turbio. El padre, Eliseo Imperial López, era un narco de nivel medio que le abrió las puertas a un destino marcado por la violencia. Pero fue su tía, Margarita Imperial, quien sin saberlo sellaría su destino al casarse con Ismael, el Mayo Zambada, convirtiéndose en su segunda esposa. Esta conexión familiar no era cualquier cosa. El Cheyo creció junto a su primo Ismael Zambada Imperial, el Mayito Gordo, el hijo del Mayo y Margarita. No eran solo primos, eran como hermanos. Compartían todo: las fiestas en los ranchos de Sinaloa, los lujos y, eventualmente, el peligroso mundo del narcotráfico. Esta cercanía con la familia Zambada le dio al Cheyo algo que el dinero no puede comprar: la confianza absoluta de uno de los capos más poderosos de México. 2008 fue el año que lo cambió todo. Mientras el cártel de Sinaloa se desangraba en una guerra brutal contra los Beltrán Leiva, el Cheyo y Rodrigo Arechiga Gamboa, el chino Antrax, tuvieron una idea: crear un grupo de élite que protegiera los intereses de la familia Zambada. Así nacieron los Antrax. No era un grupo cualquiera de sicarios. Bajo el liderazgo del chino Antrax y con figuras como Jesús Peña, el 20, y René Velázquez, el sargento Fénix, los Antrax sembraron el terror en Culiacán. En solo un mes de ese año, la ciudad registró 116 homicidios. 24 de ellos eran policías. A nivel nacional, las cifras eran aún más escalofriantes: 493 muertes relacionadas con el narcotráfico, incluyendo 64 agentes de la ley. Los Antrax se habían convertido en la unidad más letal del cártel de Sinaloa, entrenados específicamente para operaciones de alto riesgo y con una lealtad inquebrantable hacia el Mayo Zambada. A sus 20 años, el Cheyo ya era un guardaespaldas personal de su primo, el Mayito Gordo. Su habilidad para manejar situaciones de alto riesgo quedó demostrada en noviembre de 2014, cuando durante la captura de su primo en California, logró escabullirse de las autoridades, demostrando por qué era considerado uno de los operadores más astutos del cártel. Después de ese incidente, el Mayo lo envió a las zonas más conflictivas: Veracruz, Chiapas y Zacatecas, donde se enfrentó al cártel Jalisco Nueva Generación y los Zetas. Pero su verdadero poder se consolidó cuando le asignaron las rutas marítimas de Sinaloa a Tijuana. Trabajando junto a René Arzate, La Ruana, el Cheyo estableció un corredor crucial para introducir drogas a Estados Unidos. Su eficiencia era tal que se ganó el respeto no solo de sus sicarios, sino también de los colombianos que suministraban la mercancía. Bajo su mando, los Antrax no solo eran temidos por su letalidad en combate, también se hicieron famosos por su ostentación: autos de lujo, joyas de oro y armas incrustadas con diamantes. El Cheyo, como su mentor el chino Antrax, no tenía reparos en mostrar su poder. Se movía con facilidad entre la élite del narcotráfico, asistiendo a bodas y eventos de la familia Zambada, en lugares como Las Vegas, siempre recordando a todos que él era la mano derecha del Mayo. Culiacán no solo era el bastión del cártel de Sinaloa, era un tablero de ajedrez donde cada cuadro tenía dueño. Un documento filtrado tras el hackeo a la Sedena por Guacamaya Leaks reveló el mapa completo de esta ciudad dividida: los Antrax, los Ninis, los Chimales, los Teos, los Guerreros Ranas, los Davisillos y los Rinos, cada grupo con su territorio marcado a sangre y fuego. En este mapa del poder, los Antrax controlaban zonas estratégicas que colindaban con el territorio de los Ninis, el grupo armado de los Chapitos. Era una división tensa, donde cada esquina podía convertirse en campo de batalla. El Cheyo manejaba estas fronteras invisibles con mano dura, protegiendo no solo el territorio, sino también las rutas de distribución que atravesaban la ciudad. Pero el verdadero poder de los Antrax bajo el Cheyo se extendía mucho más allá de Culiacán. Junto con René Arzate García, alias La Rana, establecieron un corredor marítimo desde las costas de Sinaloa hasta Tijuana y Mexicali. No era cualquier ruta, era la vía principal para introducir cargamentos a California.
La operación era tan eficiente que los chapitos enviaron decenas de sicarios para intentar conquistar estos puertos de entrada, destacando enfrentamientos que mancharon de sangre las ciudades fronterizas. En el pico de su poder, los Antrax operaban bajo dos liderazgos principales, el Cheyo en Culiacán y Rafael Guadalupe Félix Núñez, el Changuito Antrax, quien controlaba Manzanillo, Colima. Esta división estratégica les permitía dominar tanto las rutas del Pacífico como las operaciones tierra adentro. Para mediados del 2014, el Cheyo ya estaba en la mira de la Corte del Distrito Sur de California. No eran acusaciones menores. Narcotráfico internacional y lavado de dinero a gran escala. La DEA lo consideraba una pieza clave en las operaciones del cártel de Sinaloa. Un objetivo prioritario que se le seguía escapando. En 2016, el Departamento del Tesoro dio un golpe directo. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, incluyó a El Cheyo en su lista negra de narcotraficantes internacionales. El motivo era claro: su papel crucial en asistencia, apoyo y prestación de servicios al Imperio del Mayo Zambada. No solo era un sicario más, era un operador financiero, un estratega que movía los hilos del dinero sucio, con la misma precisión con la que manejaba las armas. La recompensa que ofrecía Estados Unidos por su captura llegó a los $5 millones, una cifra que reflejaba no solo su peligrosidad, sino su importancia dentro de la organización. El Cheyo se había convertido en una pesadilla para las autoridades estadounidenses. Demasiado valioso para el cártel, demasiado escurridizo para la ley. El periodista José Luis Montenegro, autor de Los Chapitos, radiografía criminal de los herederos del cártel de Sinaloa, lo describió como una pieza fundamental en la estructura financiera del cártel. No era solo el último líder de los Antrax, era un maestro del disfraz, un operador que sabía moverse entre las sombras del bajo mundo y las altas esferas del poder, tejiendo una red de influencia que se extendía desde los callejones de Sinaloa hasta los corredores del poder en ambos lados de la frontera. La lealtad en el narcotráfico es como arena entre los dedos. Por más que intentes aferrarla, siempre se escapa. El Cheyo Antrax, perseguido intensamente por las autoridades estadounidenses, había comenzado a mostrar signos de debilidad. Las fuentes indican que había iniciado negociaciones secretas con la DEA, buscando indulgencia para dejar atrás su vida criminal. El trato era simple pero peligroso. Información sobre las operaciones del cártel de Sinaloa y los Hijos del Mayo, a cambio de clemencia. El caso de Rafael Peinado Lascano era un precedente que el Cheyo debió haber tomado en cuenta. Este empresario de Culiacán, dueño de Mega Autos El Peinado y amigo cercano tanto del Cheyo como del chino Antrax, había caído en la misma trampa. Durante uno de sus viajes a Estados Unidos, la DEA lo confrontó. O cooperaba como informante, o enfrentaría cargos por lavado de dinero. Peinado aceptó el trato, y aunque el Mayo Zambada se enteró y decidió simplemente cortar lazos financieros con él, otros no serían tan indulgentes. Pero las negociaciones con la DEA no eran el único secreto oscuro del Cheyo. En 2022, cuando el Mayo Zambada comenzó a sufrir problemas de salud y delegó más responsabilidades en su hijo Ismael Zambada Siqueiros, el Mayito Flaco, las cosas empezaron a desenredarse. Los socios colombianos comenzaron a susurrar rumores inquietantes en los oídos correctos. El Mayito Flaco, con la frialdad que caracteriza a los herederos del narcotráfico, comenzó a investigar. Lo que descubrió fue una red de engaños que se extendía más allá de las negociaciones con la DEA. El Cheyo, en sociedad con Ricardo Arechiga Gamboa, hermano del fallecido chino Antrax, había estado robando cargamentos de droga para revenderlos en Tijuana. El esquema era tan audaz como traicionero. Actuando en nombre de los Zambada, el Cheyo había cerrado negocios millonarios con proveedores colombianos. Pero en lugar de entregar dinero, simplemente declaraba que los cargamentos habían sido decomisados. La realidad era que la mercancía se revendía en Tijuana, generando ganancias que nunca llegaban a las arcas del cártel. Mientras tanto, Peinado, quien supuestamente había sido apartado de las operaciones del cártel, seguía activo en las sombras. El Mayito Flaco descubrió que estaba ayudando al Cheyo y a Ricardo Arechiga Gamboa a mover las ganancias de los cargamentos robados.
Era una traición en varios niveles, una telaraña de engaños que amenazaba con desestabilizar la estructura financiera del cártel. El Mallito Flaco llevó las pruebas a su padre, el Mayo Zambada, quien había confiado ciegamente en el Cheyo por ser parte de su familia y haber mostrado siempre lealtad para liderar sicarios y mover cargamentos. Se enfrentaba a una decisión imposible. El hombre que había protegido a sus hijos, que había crecido junto a ellos, que había sido como un sobrino más, ahora representaba una amenaza para todo lo que habían construido. La decisión fue tomada en silencio, como suelen tomarse las decisiones más letales en el mundo del narcotráfico. El Mayo dio su aprobación, y el Mallito Flaco se encargaría personalmente de ejecutar la sentencia. Las flores que el Mayo enviaría al funeral serían su última muestra de respeto por alguien que, a pesar de su traición, seguía siendo sangre de su sangre. La tarde del 30 de mayo de 2024 no fue una coincidencia. La muerte del Cheyo Anthrax estaba perfectamente orquestada. El Mallito Flaco, quien había descubierto la doble traición de su antiguo protector, planeó cada detalle con la precisión de quien conoce perfectamente a su presa. Sabía las rutas que el Cheyo solía tomar, sus horarios, sus puntos débiles. La ubicación elegida tampoco fue casualidad. La carretera federal 15, cerca de los jardines de Humaya. Ese camino que ya había sido testigo de otras ejecuciones de alto perfil. En 2011, en ese mismo tramo, el ejército mexicano había abatido a Pedrón, el Frankie y el Chube, miembros destacados del clan de los Anthrax. Era un mensaje dentro de otro mensaje. El comando de sicarios, llegando en una camioneta y una moto, ejecutó el plan con precisión militar. No fue un ataque improvisado. Sabían exactamente cuándo interceptar la Chevrolet Colorado blanca del Cheyo. Los 15 disparos que atravesaron el blindaje del vehículo llevaban la firma del Mallito Flaco. Un último acto de justicia retorcida contra quien había traicionado la confianza de su familia. La muerte del Cheyo fue solo el principio. Una semana después, Rafael Lascano Rosales, el Peinado, fue ejecutado en su propio negocio, Mega Autos El Peinado, a sus 38 años. Este empresario, que alardeaba en redes sociales de su amistad con artistas como Edwin Cash, vocalista de Grupo Firme, pagó el precio de jugar a dos bandas. Su historia era un espejo de la del Cheyo, de la opulencia a la traición y de la traición a la muerte. Peinado había heredado capital de su padre, narcotraficante en los años 80, y desde 2009 se había convertido en operador financiero de Rodrigo Arechiga, el Chino Anthrax, y después de la familia Zambada. Su capacidad para moverse libremente entre México y Estados Unidos, al no estar en el radar de las agencias estadounidenses, lo hacía valioso. Pero cuando la DEA lo reclutó como informante, comenzó su caída. La limpieza dentro del cártel fue metódica. La muerte de Peinado no solo eliminaba a otro traidor, sino que cortaba los lazos financieros que el Cheyo había tejido para mover el dinero de los cargamentos robados. El mensaje era claro: la traición se paga con la vida, sin importar quién seas. El bajo mundo reaccionó con un silencio tenso. Las amenazas del cártel en redes sociales contra cualquiera que compartiera imágenes del cuerpo del Cheyo mostraban que, incluso en la muerte, había códigos que respetar. El arreglo floral enviado por el Mayo Zambada al funeral era una declaración pública. La justicia del cártel había sido ejecutada, pero el respeto familiar permanecía intacto. La caída del Cheyo Anthrax marcó el fin de una era. Los Anthrax, ese grupo que una vez sembró terror en las calles de Culiacán, quedaba reducido a dos liderazgos: el Changuito Anthrax en Colima y los restos de la organización en Culiacán. El vacío de poder no tardó en atraer a los chapitos, que vieron en esa purga interna la oportunidad perfecta para expandir su control sobre los territorios que una vez pertenecieron a los sicarios más temidos del Mayo Zambada. La muerte del Cheyo Anthrax no fue solo el final de un hombre, fue el principio de una nueva era en el cártel de Sinaloa. Los chapitos, encabezados por Iván, Alfredo y Joaquín Guzmán, emergieron como la fuerza dominante en medio del caos. La caída del último líder de los Anthrax dejó un vacío que rápidamente comenzaron a llenar.
aprovechando cada grieta en la estructura de poder para expandir su influencia. El mapa del poder en Culiacán, esa ciudad que ha visto caer a tantos de sus hijos, se redibujó completamente. Los documentos filtrados tras el hackeo a la Sedena por Guacamaya Leaks revelaron una ciudad dividida entre distintas células criminales: los Antrax, los Ninis, los Chimales, los Teos, los Guerreros Ranas, los Davisillos y los Rinos. Cada grupo con su territorio marcado, cada esquina un potencial campo de batalla. Pero con la muerte del Cheyo, ese delicado equilibrio se rompió. Los Antrax, otrora el grupo más temido del cártel, quedaron fragmentados. Por un lado, Rafael Guadalupe Félix Núñez, el Changuito Antrax, manteniendo precariamente el control en Manzanillo, Colima. Por otro, los restos de la organización en Culiacán, debilitados y vulnerables, tratando de mantener sus territorios frente a la creciente presión de los Ninis. El brazo armado de los Chapitos. José Luis Montenegro, autor de Los Chapitos, radiografía criminal de los herederos del cártel de Sinaloa, lo ve con claridad. La muerte del Cheyo, junto con la extradición del Nini 5 días antes, no fueron coincidencias, sino parte de una estrategia mayor. Los Chapitos están moviendo sus piezas con precisión, consolidando su poder no solo en Sinaloa, sino en toda la franja que divide Sonora con Baja California, desafiando abiertamente a las facciones del Guano y el Mayo Zambada. El asesinato del Cheyo Antrax envió un mensaje claro al bajo mundo. En el narcotráfico, la lealtad es tan frágil como la vida misma. Este hombre que creció junto al Mayito Gordo, que protegió a la familia Zambada durante años, que construyó un imperio de terror, terminó traicionado por su propia ambición. Sus últimos momentos en esa Chevrolet Colorado blanca, acribillada por 15 disparos cerca de los jardines de Humaya, fueron el epitafio perfecto para una vida marcada por la violencia. La forma de su muerte fue una declaración pública. Ni siquiera el sobrino del Mayo Zambada estaba por encima de las reglas del juego. Los negocios millonarios con colombianos, donde fingía que los cargamentos eran decomisados para revenderlos en Tijuana. Las negociaciones secretas con la DEA, el lavado de dinero a través de Peinado. Cada traición fue un clavo más en su ataúd. El nuevo orden en Sinaloa se está construyendo sobre las cenizas del viejo sistema. Los Chapitos no están simplemente ocupando el vacío dejado por su padre. Están reescribiendo las reglas del juego. Como señala Montenegro, existe una guerra interna y externa dentro del llamado Cártel del Pacífico. Los hijos del Chapo no solo enfrentan la resistencia de la gente del Mayo, sino que también están envueltos en un conflicto con el Cártel de Caborca, liderado por Rafael Caro Quintero. La muerte del Cheyo y la posterior ejecución de Peinado demuestran que en este mundo los errores se pagan de una sola manera. No importa en cuánto poder acumules, cuántas rutas controles o cuán cerca estés de la cima, un paso en falso, una lealtad dividida, y todo puede terminar en un instante, en una carrera solitaria, bajo el sol inclemente en Sinaloa. El arreglo floral que el Mayo envió al funeral de su sobrino fue su último mensaje, un gesto que habla volúmenes sobre las complejidades del mundo del narcotráfico. Incluso en la muerte, hay que mantener las apariencias, respetar los códigos no escritos, pero debajo de esa corona de flores yace una verdad más oscura. En el narco, donde la traición y el poder se mezclan con la sangre, nadie está verdaderamente a salvo. Los Chapitos lo entienden perfectamente, por eso siguen exponiendo su territorio, eliminando competidores internos, consolidando su poder. La presunta traición al Nini y el asesinato del Cheyo Antrax forman parte de una estrategia más amplia: posicionarse como el nuevo cártel preponderante en los próximos años. Y mientras las calles de Culiacán siguen manchadas de sangre, mientras las familias lloran a sus muertos y las comunidades viven bajo el yugo del miedo, una nueva generación de narcotraficantes emerge, lista para escribir su propio capítulo en esta interminable historia de traición, violencia y poder. La muerte del Cheyo Antrax no es el final de la historia, es apenas el principio de una nueva era en el narcotráfico mexicano. Una era donde las viejas lealtades se desmoronan, donde los hijos luchan por superar el legado de sus padres y donde el poder se mide no solo en territorios y rutas,
sino en la capacidad de sobrevivir en un mundo donde la única constante es la traición.